ilustrar un poco la magnitud del problema, digamos, poner en números la situación. Lo primero que voy a dedicar unos minutos es a un tema que es muy básico y perdón si es demasiado básico, y todos me dicen que es obvio, pero yo en particular tuve que trabajarlo en su momento y me parece que es muy importante que uno lo tenga claro, y tiene que ver con el hecho de que uno está en una situación económica con inflación bastante alta y además bastante cambiante, y a veces es difícil manejar ciertos conceptos que ahora vamos a tratar de avanzar. Yo, algunos ejemplos, por ejemplo, el primer ejemplo es una situación donde uno tiene un periodo anual que no tiene por qué ser de enero a diciembre, podría ser cualquier otro periodo anual, porque a veces las paritarias no se negocian de enero a enero, pero no importa. Con 3 años, donde por ejemplo lo que ocurre es que el primer año no hay inflación, esto podrían ser ingresos o podrían ser gastos, no importa. El primer año uno o cobra o gasta 100 todos los meses, el segundo año viene gastando 100 y de golpe hay un aumento del 12% en el último mes y no hay más aumentos. Si uno dice cuál fue la inflación punta a punta entre este año y este año, es un 12%, está claro. Y obviamente entre este año y este año es un 0%. Sin embargo, si uno mide cuánto gastó en promedio o cuánto cobró en promedio en este año, son 100 pesos, en este año son 101 pesos y en este año son 112 pesos. Si uno lo que mira es cuánto gastó o cobró entre este año y este año de diferencia, hay un 1% de diferencia, y entre este año y este año hay un 10,891. Obviamente, 1% quiere decir 1,0 multiplicar por 1,01, ¿no? Y 10,891 es multiplicar por 1.10891. Si uno multiplica este número por este número, eso da 1.12, es decir, da el 12%. Es decir, a la larga, el gasto acumulado termina siendo lo mismo que la inflación punta a punta. Termina siendo 12%. Sin embargo, impacta desde el punto de vista de gasto de manera diferida. ¿Está claro? Cuando uno ve su bolsillo y quiere una paritaria, uno lo que querría es que si en diciembre gastó 12% más, ese mes le suman el sueldo un 12%. Ahora, desde el punto de vista presupuestario, no es verdad que el año que subió 12% punta a punta, el presupuesto tiene que crecer 12%, porque no gastó uno eso el 12%. En este caso particular gastó 1% más. Al año siguiente hay un efecto acumulativo de arrastre de casi 11%. 10,891. ¿Se entiende? Consolidado a la larga el presupuesto tiene que aumentar lo mismo que subió la inflación punta a punta. Pero por periodo temporal puede no coincidir. De hecho, acá hay otro ejemplo, donde por ejemplo en el segundo semestre sube 2% todos los meses. De nuevo, la inflación punta a punta es 12%. Sin embargo, el gasto promedio sube 3,5 en el primer año y 8,21 en el segundo año. De nuevo, este número por este número da 1.12. ¿Correcto? Pero el efecto acá era 1 en el primer año y el resto del segundo, y acá es 3 y 8 y pico. Y acá tenemos otro ejemplo donde el aumento es también 12, ¿sí? No cambié el aumento punta a punta, pero le cambié la distribución. Y acá es 1% todos los meses. ¿Ven? Una inflación de 1% todos los meses. Acá pesa 6,5 en este año y hay un arrastre de 5 y pico para el siguiente. De nuevo, 6 y pico, 5 y pico, da 12. Y al final, el otro ejemplo, donde uno venía con 100, al primer mes del año siguiente subió 12% y no subió más. En ese caso, es el caso donde la inflación punta a punta es 12% y el impacto en este año es 12% y no hay arrastre. ¿Está bien? Obviamente, nosotros la situación que tenemos no es tan simple en el sentido de que no hay cambio, el cambio se produce de una magnitud y después deja de haber cambio. Nosotros tenemos inflaciones que van subiendo, que van bajando, paritarias que se van acordando, y si uno lo que quiere saber es o cuánto debería pedir de paritaria o cuánto debería subir el presupuesto para cubrir la paritaria,
tiene que hacerle dar cuenta, se tiene que poner el número real mes a mes de este año, del siguiente y de lo que espera que sea el siguiente y hacer las cuentas. Y da el número que da y el arrastre que da. ¿Se entiende? Así que, quiero decir, hay una cosa que no es tan intuitiva y es que no es lo mismo la inflación punta a punta con el impacto que eso tiene en el presupuesto. Esto es una serie 2007-2019 de... Este es el Producto Interno Bruto, el presupuesto, la función ciencia y técnica y lo que el presupuesto designa a deuda. La primera columna, IPI, es el índice de precios implícitos. Esto es un índice que elabora el INDEC y que es el índice específico que se usa para deflactar el Producto Bruto. Es decir, el Producto Bruto puede subir y bajar porque la economía se expande o se achica y porque hay inflación o deflación. Es raro, pero puede ocurrir. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace uno para comparar, descontar? En los 90 hemos tenido. Exacto. ¿Cómo se hace para comparar? Bueno, se elabora este índice, que es un índice que tiene la característica de que es del tipo de índice promedio como lo que yo, digamos, como lo que yo mostré en estos índices. ¿Sí? Es un índice es más sofisticado que eso porque tiene en cuenta cómo cambió el dólar, cómo cambió la economía, pero no importa. Quiero decir, es un índice que no es la inflación punta a punta, sino que es una inflación más bien promedio. Obviamente, con este número lo publica el INDEC al mismo tiempo que publica el Producto Bruto, tiene base 100 o base 1 en el 2004. Todos los números son números de la actual gestión, no son números de la anterior gestión, fueron recalculados por esta. Quiero decir que lo que sale de acá que se lo banca este gobierno porque son números de este gobierno. Hasta el 2017, todo esto es producto publicado por el INDEC, lo pueden encontrar en la web del INDEC. El IPI 2018 y el IPI 2019 es lo que Duhoff me puso en el proyecto de presupuesto 2019. Y esto, los datos del Producto Bruto también es lo que él puso que se estima para 2018 y 2019 en el proyecto de presupuesto. Estas tres columnas, hasta el 2017, salen de la Oficina Nacional del Presupuesto, están los gastos ahí, tanto el total. Esto no es el presupuesto que aprobó el Congreso, ni el presupuesto de cierre, sino que es lo que se gastó, el de vengado, que es lo más realista para decir, bueno, ¿por qué? Porque a veces el presupuesto a lo largo del año aumenta, pero además a lo mejor no se ejecuta todo, porque recortaron partidas, porque transfirieron partidas de un lado para el otro, entonces hizo mucho en los últimos años. Entonces, lo real es lo que pasó. Y lo que pasó es estas tres columnas hasta obviamente el 2017. 2018 es el presupuesto vigente al 2 de noviembre, ¿sí? No es el de apertura, es el último que está publicado, asumiendo obviamente que se va a ejecutar todo. Eso no ocurre, normalmente se ejecuta el 25, el 28, depende de las partidas. Y estos tres números es lo que el gobierno estima para 2019. ¿Correcto? Un dato adicional, y es que si uno agarra la columna del IPI y mira la variación relativa de un año con respecto al anterior, da esto. Esto es más parecido a la inflación que uno maneja más, es decir, 23%, 15% en el 2009, 20% en el 2010, 23%, en el 2014 fue la devaluación, hubo un pico de inflación del 40%, en el 2015 bajó al 26%, en el 2016, ¿se acuerdan? Cuando se recuperó el dólar subió al 40%, en 2017 bajó 25%, 2018 33%, 2019 34%. ¿Por qué? Estos números coinciden exactamente con lo que elaboró el presupuesto de Duhoff. Ahora, de nuevo, cuando uno lo mira, lo primero que yo escucho muchas veces es ¿cómo 33% si todos sabemos que va a ser 40 y pico? No, el 40 y pico es la punta a punta. Esto es, como es la cuenta que hice antes, promedio. Justamente el gobierno dice que el 2019 va a terminar con un 23% de inflación punta a punta. Y que por lo tanto va a haber una deflación a lo largo del año que va a hacer que con el efecto arrastre del 40 de este año va a llegar al 34. Es decir, este número es más grande que este porque el gobierno cree
solo más grande un poquito, porque el gobierno cree que la inflación del año que viene va a bajar muchísimo. ¿Está bien? Sí, esto sube por el efecto arrastre de la de este, en el gasto del año que viene. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora veamos los números. Por ejemplo, con estos números uno puede hacer distintas cuentas. Por ejemplo, puede calcular cuánto es la función ciencia y técnica y la deuda en porcentaje del Producto Bruto o en porcentaje del presupuesto. Y es lo que está calculado acá. Primera aclaración. Ustedes vieron que muchas veces se dice, Macri había dicho que la inversión en ciencia y técnica iba a subir al 1,5%. Bueno, no es este número. ¿Está bien? Este número es la función ciencia y técnica del presupuesto de la nación. Lo que se calcula a nivel internacional, que la inversión en ciencia y técnica se compone de esto más otras cosas. ¿Cuáles cosas más? Además de la inversión de la nación, hay que sumar la inversión de las provincias, que es un 10% de esta, es una corrección menor. Hay que sumarle una parte de los cargos exclusivos de las universidades, que eso no es una parte menor, que más o menos la mitad de este número, es un 25% del total. Y el otro 25% es una estimación que hace el INSEE de la inversión privada, en cuanto los privados declaran con una declaración además, que es un número mucho más lábil que esto, que es lo que se gastó en ciencia y técnica del presupuesto nacional, ¿correcto? Pero quiero decir, cuando uno quiere llevarlo a términos del número ese que se habla normalmente, hay que multiplicar más o menos el número por 2. Y fíjense que estos números a fin del periodo anterior estaban en 0,68, 0,7, que es el número que más o menos se maneja del Producto Bruto, ¿correcto? Fíjense que se había llegado, bueno, obviamente, miren que en 2007 estamos en 0,25, subió, obviamente cada, no décima, sino centésima del PBI es un montón de plata. Entonces había subido, y a partir de acá empieza a bajar, y volvemos prácticamente a valores de 2007. Obviamente, estos porcentajes del PBI está hecho con lo que el gobierno dice que va a gastar en ciencia el año que viene y con lo que dice que va a ser el PBI el año que viene. Así que este número y este número todavía no son ciertos. Este 0,31 es real. Eso es el PBI 2017 y lo que se gastó en 2017. Bueno, y esto es lo mismo. Fíjense, la deuda había venido más o menos manteniéndose abajo del 2%, con algunos años más chicos. Acá pega un salto enorme. Esto es fundamentalmente por el pago de los holdouts, que eran los buitres. Bajó un poco en el 2017 y ahora en el 2019 sube enormemente. Obviamente, fíjense el cambio de escala, ¿no? Acá estamos hablando de bajadas en centésimas o menos de décimas del Producto Bruto, y aquí estamos en subidas del 1%. Si es un orden de magnitud distinto este cambio con este. Este cambio es el que se lleva todo, no solo el problema en ciencia, se lleva todo lo demás del presupuesto. Todos los recortes del presupuesto van a cubrir. Y bueno, estas dos columnas es porque a veces se menciona que la función científica bajó en la torta, lo cual es cierto. Yo no le doy mucha importancia a este número así en abstracto. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que el presupuesto aumentó, uno tiene más plata, pero en la torta tiene menos porcentaje de la torta. Quiere decir, este número aislado no es un indicador absoluto de que tiene un recorte. Obviamente contextualizado, coexistente con un recorte, pero bueno. Y se ve que se había llegado a que se destinaba deuda el 7% del presupuesto y ahora vamos a llegar al 17%. Esto es terrible. ¿Y la tendencia? Sí, bueno. Sí, ¿intereses de deuda o es deuda? Esto es la función deuda del presupuesto, que incluye todo. Incluye lo que vas a tomar de deuda que viene para cubrir pagos más los intereses. Es el presupuesto, bueno, ahora lo vamos a ver. Este es el presupuesto 2019, 2018, 2017, 2019, 2019 en pesos, millones de pesos, a valores de cada año. Si ustedes se fijan, esto está separado en finalidad y función. La finalidad es, bueno, administración gubernamental, son 5 funciones. Seguridad y defensa, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Acá estábamos en 1.400 millones y acá estamos en 4.000 y pico de millones.
Deuda, esto es lo que yo digo, la función, la finalidad 5, deuda pública, este es el número que está mostrado en la tabla anterior. Servicios económicos, estos 400.000 pesos son esencialmente, lo más grueso de ahí es los subsidios a la energía y al transporte. Seguridad y defensa es, bueno, es policía. Esto es, por parte de poderes públicos, digamos, poder judicial, legislativo, ese tipo de cosas. Y servicios sociales es salud, promoción de asistencia social, seguridad social y jubilaciones. Fíjense que de los 4.000 millones que hay en el presupuesto, 2.600 millones es jubilaciones. Esto es la gran parte del presupuesto. Educación y cultura y ciencia y técnica. ¿Está bien? Y dentro de ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado. Todos esos son los servicios sociales. Y dentro de ciencia y técnica, que son 47.000 millones para el año que viene, están los organismos que están descentralizados, es decir, que tienen una línea propia de presupuesto, que son la Fundación Guillo, el CONICET, la Comisión de Energía Atómica, las Actividades Espaciales, el Instituto del Agua, el ex Ministerio de Ciencia, el Instituto Geográfico, el INTA, el INTI, el SEGEMAL, el minero, y el ANLIS, y los que no están descentralizados, dentro del Ministerio, que en defensa está el Servicio Geográfico Naval y CITEDEF. En educación está la partida, la finalidad ciencia de las universidades nacionales, que es un rubro de más o menos 1.000 millones de pesos. Es muy menor dentro de la partida de las universidades. Dentro del Ministerio del Interior está el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es muy chiquito, y dentro de exteriores está el Instituto Antártico Argentino. La agencia es un programa dentro del Ministerio de Ciencia. Pero la parte de la agencia no deuda. No, todo. La parte de los proyectos de agencia no lo financia el BID. No importa quién lo financia. Esto es quién lo gasta, no quién lo financia. La deuda va a deuda. Sí. Pagar deuda va a deuda pública. Sí, pero como gasto. Sí. Pero los subsidios de la agencia están acá. Un detalle es que este número de 47.000 millones contempla 3.000 acá en un rubro que se llama obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, que es una especie de combo de jurisdicción 99, que en particular, por ejemplo, en el año 2007 tenía 2.000 millones de pesos destinados a BENG, que es una empresa de la Comisión de Actividades Espaciales que estaba desarrollando el tronador. A lo largo del año, esos 2.000 millones los cambiaron por obligación administrativa y los mandaron para pagar partidos de sueldo y otras cosas en otros lugares. Estos 3.000 ni siquiera dice una mención de para qué serían. Entonces, quiero decir, este número de 3.000, lo más probable, dada la experiencia, es que a lo largo del año se usen para pagar sueldos, para cubrir una paritaria, sin agregar más recursos, sino que, de hecho, esto se ve mucho en la paritaria, en la parte de universidades, que no voy a meterme ahora, que está en educación. Los 144.000 millones que dice el gobierno que les dio a las universidades, hay una partida de 9.500 que es ajustes salariales y una partida de 4.000 y pico que son unos programas especiales, que son una bolsa para sacar plata de ahí y no ponerla cuando se discuta la paritaria. ¿Está claro? Entonces uno tiene que mirar en detalle. Estos 3.000, en principio, yo diría que no son muy confiables. Fíjense, ustedes se acuerdan que los directores del instituto hicieron hace 45 días más o menos un reclamo de que no podían seguir adelante y salió al día siguiente Aguado a decir que quédese tranquilo, le conseguí 520 millones de pesos. En realidad, a los 20 días una decisión administrativa que les asignó al CONICET 412 millones de pesos adicionales. No 520. Y eran esencialmente para pagar el aumento de becarios, que no estaba previsto en el presupuesto de la paritaria de los becarios, y lo que faltaba de paritaria de investigadores y técnicos. Ahora, ¿de dónde lo sacaron? Sacaron 200 millones del MINSIT y 212 millones de la Comisión de Actividades Espaciales. Quiere decir que en este caso, el presupuesto 2018, este número que está ahora acá de CONICET tiene 400 millones más de lo que tenía hace un tiempo, pero este tiene 200 millones menos y este tiene 212 millones menos. Si la función ciencia y técnica en total
no recibió un peso más. ¿Correcto? Bueno. Pero una pregunta, digo, de los ingresos nuevos, esos que serán en el boletín oficial, ¿de qué cantidad salieron? ¿No era de esta? Los 400 dólares que quedaron del año. Puede ser. Lo que pasa es que es muy difícil hacer esa cuenta, porque como los ingresos son andando muy diferidos. La que será para todos los Sí. de 2 semanas. Sí, esto fue el anuncio del año pasado y vos pensás que este año presupuestariamente necesitas 2 meses y medio. Porque es noviembre, diciembre y saca. Proporción de saque, si quieres. Bueno, claro. Esos 300 ingresos, fueron 300 de los 450, 300, solo te pesan este año ese cachito. Los otros 150 que no salieron publicados todavía, los van a ir dando en base a los 150 que tienen estimado que son bajas. ¿Está bien? Entonces, el impacto presupuestario de este año es muy menor de esos ingresos. Bueno, acá al costado, ¿qué puse? Puse la plata que le sumó diputados al aprobar el presupuesto. Le sumó, y está sumado en esta columna. ¿Correcto? Le sumó 15 millones a la Fundación Lillo, que la Fundación Lillo reciba unos pesitos, que es un clásico de todos los últimos años, porque con eso tienen los votos de los tucumanos. Es así. 500 millones al CONICET y 400 millones al INTA. ¿Está bien? Esto está sumado en estos 47.000 millones, está sumado en cada uno de estos lugares. Así que este 47.000 millones no es como fue el presupuesto a diputados, sino como lo aprobó diputados. Ahora, si ustedes suman esto ya no da el total, da más que el total, da 915 millones más que el total. ¿Por qué? Porque lo que aprobó diputados en el artículo 16 es que le encomienda a jefatura que redistribuya créditos asignándolos de tal manera. Entonces, no es que el presupuesto general de la nación se aumentó en lo que dice el artículo 16, sino que tienen que sacar de algún lugar para darle a esos lugares. Por ejemplo, digo, en el momento en que le dé estos 500 millones, podría ocurrir que lo saquen de encima. Yo estoy asumiendo con este 47.000 que los van a sacar de otro lado que no sea ciencia y técnica. Si estoy en el mejor de los casos, le estoy sumando los 900 millones a la función de ciencia y técnica, que podrían ocurrir. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que hago es, estos números son difíciles de comparar porque está metida la inflación. Uso el IPI que les mostré antes para llevar todos estos números a peso 2019, que es esta planilla que está acá. Entonces, estos son valores comparables. Bueno, no lo vemos en la planilla, pero el presupuesto total 2015 fue 4.500 millones de pesos de hoy. El presupuesto 2019 va a ser 4.172 millones, es decir, que cae, pero muy poquito en porcentaje. Sin embargo, fíjense, la función ciencia técnica va a ser 47.000 millones de pesos. ¿Cuánto fue en el 2015 a pesos de hoy? 66.000. Aún ahí uno tiene noción de la magnitud, pero ojo, no es que se la agarraron con ciencia técnica, ¿no? Si ustedes se fijan, por ejemplo, por decir algo, vivienda y urbanismo, tiene 28.000 millones. ¿Cuánto tuvo en el 2015? 97.000 millones. Así que todas las partidas están bajas, porque fíjense que deuda tiene 746.000 millones y antes había tenido 345.000 millones a plata de hoy. ¿Sí? Esto prácticamente se duplica y es un número enorme. Bueno, ahora, para no andar mirando columna por columna, uno puede mirar esta tabla con dos dimensiones. Una es esta, es decir, mirarla, asumiendo que la torta, ¿cómo se distribuyó la torta de cada año? Entonces, por ejemplo, la función ciencia y técnica va a ser el 1,131 de la torta del presupuesto 2019 y era el 1,463 del 2015. Fíjense que, por ejemplo, seguridad social, paradójicamente fue aumentando en el 42 y llega al 50. Servicios sociales, que incluye jubilaciones, era el 60, pasa al 63. Es decir, esta columna, esta fila, es la única que tiene más porcentaje de la torta, además de esta, que pasó de 7 a 17. Todo el resto, fíjense, por ejemplo, el subsidio de la energía de transporte,
eran el 20% del presupuesto. Y esto es mirarlo así, es decir, bueno, si yo gastaba $1 en 2015 en esta línea, ¿cuánto voy a gastar en los distintos años? En el presupuesto total era 1 y voy a gastar 0,92. Es decir, que el presupuesto total baja, pero no baja tanto. Fíjense, deuda 1 pasa a 2,1. ¿Cuánto pasa en sin técnica? De 1 a 0,7, es decir, baja 30%. Eso eran de los 66.000 a los 40 y pico mil que les mostré en pesos. Fíjense, CONICET 1, 993, 1,011 y empieza a caer. Una cosa, porque yo he visto dentro de los cuadros que hiciste vos, cómo el CONICET es de los que pierden, entre comillas, menos dentro del sector y universidades nacionales relativamente suben. Bueno, te explico por qué. Son dos cosas completamente distintas. Por un lado, el CONICET, bueno, primero, si uno mira los números, en 2016 hubo un ajuste esencialmente eliminando programas en todos lados. Por ejemplo, en educación, todo lo que era programas nacionales o en salud, se dijo no, la salud y la educación son responsabilidad de las provincias, no tenemos por qué hacer esto y se fueron anulando los programas. El último más conocido que vimos fue Conectar Igualdad, por ejemplo, en educación, pero como eso hubo un montón. Bajaron programas de vacunas. Y eso se vio en algunos organismos de ciencia y técnica, como el INTE y demás, que eliminaron programas. En la Comisión de Energía Atómica, bajaron, salvo el RA10 y el reactor Karen, todo lo demás lo bajaron. En el CONICET, lo que hicieron, lo que nosotros llamamos ajuste, fue bajar la pendiente de ingresos del 10% al 3%. El Ministerio lo que dice es, somos el único organismo que sigue creciendo en personal, lo cual es cierto desde el punto de vista formal, no miente, pero es cierto que crece a una tasa completamente distinta a la que estaba prevista, prácticamente la tercera parte. Bueno, sí, pero yo distingo en dos etapas. Acá hubo una baja de salarios que se recuperó en el 2017. Por eso, de hecho, fíjate que este número acá, CONICET, este número sube. Porque en 2017 hubo una recuperación salarial de lo que se había perdido en el 2016. El ajuste a partir del 2018 es en paritarias. Es decir, en el 2016 hicieron el ajuste que podían en programas. Pero con eso, la baja del gasto público tiene un techo. Si uno no recorta salarios, no se puede avanzar. Como ellos querían avanzar, en 2018 fueron con la paritaria. La paritaria del Estado fue pésima. Entonces, ese es el número que ahora ve claramente, incluso en el CONICET, que baja y baja. ¿Por qué baja menos que los otros organismos? Bueno, porque el CONICET solo tenía, prácticamente solo era partida de sueldo, prácticamente ya. Y además la planta creció, porque también hay un tema que es importante tener en claro. Los ingresos que se anunciaron en diciembre del 2014 se empezaron a pagar anualizados, es decir, se empezaron a pagar en el segundo semestre de 2015. Con lo cual, ese año pegaron, pongamos 6 meses, en el mejor de los casos, o 4 meses en promedio, y recién pegaron en el 2016 a pleno. Los de 2015 recién pegaron en el 2017. Esos fueron gastos que el CONICET tuvo que asumir, le guste o no le guste, porque eran ingresos que ya habían dado la gestión anterior. El lío del ingreso... Para el 2017 son los 900. Claro, todavía son los 900. No, y el 2014 también. No, pero el 2017 es el pico de... Exacto. Por eso, el lío que se dio a fin de 2016 con el recorte, ese recién impacta presupuestariamente en el 2018, de pleno. Por este retraso de dar los ingresos y de cómo impacta en el presupuesto escalonado. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, ahora ganan todo un año más porque este año no van a anunciar ningún ingreso. El ingreso lo postergaron para abril del año que viene, de la última convocatoria. Entonces, con todo eso fueron pateados. Entonces, con eso no pudieron, digamos, el CONICET lo ajustaron y hay un hecho más. Ustedes vieron el lío que se armó en el INTI con los despidos, con los cortes de contratos. Bueno, no debe haber ingreso en el Estado más a prueba de bombas que el investigador.
porque pasa por 3 comisiones, juntas, sale publicado en el boletín oficial. Es imposible echar a un investigador por las malas y no tener un juicio que se pierde de cajón. Quiero decir, no podían disminuir la cantidad de investigadores salvo los que se jubilan, los que se mueren. ¿Está bien? Entonces, digo, esto en los lugares donde podían cortar contratos. Eso en el CONICET no lo podían hacer. No, la primera decisión que tenían fue que hubiera 0 ingresos reales, es decir, alta por baja. No lo pudieron sostener, porque se armó un escándalo que tuvieron que dar estos 300 netos, que son 450 tomando los 150. Eso fue, y ahí es donde el Ministerio Barañao se pone en, esto fue gracias a mí, porque bueno, Quintana quería 0 y yo conseguí 300. Lo cual probablemente sea cierto, quiero decir, pero no son 900 ni son 2000 y pico que ya tendrían que ser, según el plan que había anunciado Barañao en el 2014. Bueno, y fíjense, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica había llegado a 66 y tenía un aumento grande. Fíjense las actividades espaciales, 33% de lo que gastó en el 2015. El Ministerio de Ciencia, 40%, 41%. Y acá está incluida la agencia que le fue mejor que al MinSit propio. El MinSit, la Biblioteca Electrónica, el programa de Biblioteca Electrónica, tiene la 10ª parte de lo que necesitaría para pagar la biblioteca electrónica. Entonces, o consiguen, la biblioteca electrónica son entre 20 y 25 millones de dólares y tiene algo así como 30 millones de pesos. Entonces, o consiguen 800 millones de mangos, que es mucha plata para lo que se está hablando, porque fíjense que al CONICET le tiraron 500 como la gran cosa. Pero no sé cómo van a pagar la biblioteca electrónica. Sí, van a estar todos con el CEJAP los rusos. Sí, digo, ese problema realmente no es financiable. Bueno, nada. Y pueden ver acá todos los números, porque esencialmente el promedio es 30% de recorte en ciencia. Y bueno, fíjense por ejemplo lo que decíamos antes, vivienda, 70% de recorte. ¿Sí? Trabajo, la mitad. Agua potable y alcantarillado, la mitad. Esto, fíjense que había llegado a 1,1 y ahora está bajando 0,4. Esto fue el cálculo, el lío del año pasado en diciembre, del cambio de cálculo jubilatorio. Es decir, se dieron cuenta que esto no lo podían bajar, que se les estaba yendo muy alto, y entonces cambiaron el cálculo jubilatorio. Y ahora lo están acomodando para la baja. ¿Se entiende? Bueno, esto es más o menos el número de lo que estamos hablando. Y lo que te contaba de la universidad. Ah, sí, perdón. En universidades, para ser justos. Porque lo mismo que vos hiciste, la función técnica también subía dentro de esa. Sí, para ser justos, el kirchnerismo subió, no lo tengo acá, pero lo tengo calculado, la inversión en universidades. Subió sustancialmente la inversión en universidades nacionales durante todo el kirchnerismo. Pero, por la dinámica de las cosas y por las negociaciones, esencialmente la suba fue en salarios, en cargos y salarios, fundamentalmente salarios. Se mejoraron en términos relativos los salarios, no sé si ustedes se acuerdan lo que eran los salarios en el 2005. Después, obviamente, tuvo un pico en el 2009-2010, después se perdió un poco en los últimos años, porque la economía se estancó, pero si uno mira los mismos indicadores como parte del producto y demás, hay un aumento sostenido de las universidades. De hecho, una cosa que dijo Finocchiaro que es cierta, y es que el presupuesto de las universidades nacionales en 2017 fue, en términos del Producto Bruto, el más grande de la historia. Y es cierto eso. Esa penita más grande que el 2015. En 2016 bajó un poquito. Por eso no se ve el aumento grande, sí, esa marcha, claro. eso, Bueno, no, era año electoral. Año electoral, y entonces negociaron. Exacto. Este año cae, el año que viene cae, terrible. Pero el kirchnerismo no subió, porque hay, en
crítica interna que yo me hice en su momento, yo era decano, y es que el kirchnerismo no tuvo una política integral de ciencia y técnica asociando los organismos en general, y se concentró el ministerio en el CONICET. Y se puso mucha plata en el CONICET. El CONICET pasó de 3.000 y pico de investigadores a 10.000 investigadores, eso es un montón de plata. Si uno mira la evolución del presupuesto del CONICET, es muy grande el peso que fue tomando, pero ese, digamos, es una cosa loca, porque el CONICET, por ejemplo, yo en 2008, reunión de decanos de exactas en San Luis, iba Checato, que en ese momento era secretario de Estado. Secretario de Estado del gobierno. Y sí, porque el CONICET está doctorando tantas personas. Yo levanto la mano y le digo, perdón, me perdí algo. ¿Están dando títulos? Ah, vos también. No, le digo, porque ustedes están dando becas que son esenciales para que puedan hacer un doctorado. Pero si no hay una universidad atrás que esté dando los cursos, tomando las tesis, ¿verdad? No existe el doctorado. Y la realidad es que, por ejemplo, el CONICET no coordinó, no le dijo a las universidades, por ejemplo, no les preguntó, ustedes, si nosotros damos 3 veces más becas, ¿ustedes la van a poder barajar? De hecho, las becas tienen una duración distinta de las doctoradas. Bueno, pero además, digo, no es que les dijo, a ver, esto les afecta a su estructura administrativa, ustedes quieren que negociemos con... Yo he ido a educación a decirle, mirá, nosotros nos duplicamos la cantidad de pibes en doctorado, de tesis, no tenemos guita para... Y la respuesta que yo tuve de un funcionario de la anterior gestión fue si los doctorados son pagos. Digo, A, no son pagos. B, ¿qué sentido tiene que sean pagos si le está dando una beca para que se doctore? Digo, le está sacando la plata por un lado que le da por el otro. Digo, aunque fueran pagos, la beca arreglar que no sean pagos, pero no lo son. Entonces, ¿cómo hacemos para financiar esto? Digo, quiero decir, ahí hubo un agujero que se manejó mal. Solo se concentraron en CONICET y no en universidades. Y las universidades, el Ministerio de Educación históricamente piensa que su problema son las escuelas, que no dependen de ellos. Las universidades es una caja ahí que maneja los radicales, qué sé yo, mucho mejor no meterse. Y ni que hablar de la parte de ciencia que se hace en la universidad, porque de eso sí claramente ya, además ahora ni siquiera estaba en educación, lo cual se había otro ministerio, así que nosotros de eso no tenemos nada que ver. Y así funcionó, sin una completa desarticulación. Entonces el CONICET decía, nosotros tenemos tantos, fíjense en la página de CONICET, dice, ¿cuántos investigadores tenemos en institutos de CONICET o de doble dependencia? 70%. ¿Cuántos están en organismos, en universidades sueltos? Tanto. Yo me tomé el trabajo de hacer la cuenta de otra manera. ¿Cuántos están en institutos que son solo CONICET? ¿Cuántos están en universidades, sean o no con institutos de doble dependencia? Los que están en la universidad son el 70%. Entonces, en sociales y humanidades es como más del 90%. Bueno, entonces, digo, el CONICET y permanentemente se pone en la posición de nosotros somos el sistema, pero la realidad es que sin una articulación con el sistema universitario, eso no funciona. Dicho todo eso, el kirchnerismo, la función presupuestaria de las universidades tiene 3 columnas: educación, salud y ciencia y técnica. Salud son los hospitales. Los hospitales de humanos y de animales, hospitales. Que no todas las universidades tienen, por eso si uno mira la columna de salud, la UBA se lleva casi toda la plata por clínicas y por los otros hospitales más chicos, y el resto, algunas que tienen hospitales. ¿Sí? No todas tienen. Ciencia y técnica es la partida que se asigna en principio para subsidios y becas de universidades. Que es, de nuevo, piensen que todo lo que está destinado a universidades son 144.000 millones de pesos. Fíjense que el presupuesto de universidades es casi 3 veces el de toda ciencia y técnica del país. Dijimos 47.000 millones de ciencia y técnica de todo, universidades son 144, por eso le ponen el ojo a las universidades. Porque en tratar de achicar es un paquete de plata. De esos 144.000 hay 123.000 que efectivamente se mandan a universidades. Y de esos 120 y pico mil son 1.385 millones a la función de ciencia y técnica. Es decir, es un vuelto. Ahora, ese vuelto nominalmente en millones, hasta el 2015 eran 500 millones de pesos. Este gobierno en 2017
lo duplicó. Entonces, esa partida subió un 100% en este gobierno. Después se perdió un poco por la inflación. Y es real. Quiere decir, ¿por qué? Bueno, podés decir, bueno, porque la parte más grande la manejan el litoral y la UBA, y como está manejada por radicales que manejaban la SPU, entonces no importa. Pero efectivamente esa plata la pusieron ahí, y el anterior gobierno ponía toda la plata que podía negociar en las paritarias, y como bueno, no tenía más plata, esa función además no la consideraba importante. Bueno, sin que está por Conicet. ¿Está bien?